Cuando pensamos en la última cena, muchas veces la imaginamos como una comida privada e íntima entre Jesús y sus discípulos antes de su crucifixión. Sin embargo, lo que muchas personas no saben es que no fue una cena común, sino que se trataba de la celebración de la Pascua judía y una traición inevitable. Cada año, los judíos celebraban esta festividad recordando cómo Dios, a través de Moisés, los sacó de Egipto con mano poderosa. Jesús y sus discípulos estaban siguiendo esta tradición milenaria, como cualquier judío devoto. Todo en esa noche tenía un simbolismo especial, y lo que ocurrió en la última cena no fue casualidad, sino un cumplimiento profético. 1. El lugar de la última cena fue preparado en secreto, un plan cuidadosamente orquestado. Cuando pensamos en la última cena, solemos imaginar a Jesús y sus discípulos reunidos en un gran aposento alto, compartiendo pan y vino en un ambiente íntimo. Pero hay un detalle que pocos conocen: el lugar de la cena fue preparado en absoluto secreto, y Jesús lo reveló solo en el último momento. ¿Por qué tanto misterio? ¿Por qué Jesús no anunció el lugar con anticipación? La respuesta es profunda y revela una estrategia cuidadosamente planeada por el Maestro. Una misión secreta para Pedro y Juan. Los evangelios nos cuentan que Jesús no simplemente llevó a sus discípulos al lugar de la cena, sino que primero envió a Pedro y Juan en una misión especial. Y envió a Pedro y a Juan, diciendo: «Id, preparadnos la Pascua para que la comamos». Lucas 22, 8. Cuando los discípulos le preguntaron dónde debían preparar la cena, en lugar de darles una ubicación exacta, Jesús les dio una serie de instrucciones misteriosas. Y aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare. Lucas 10 y 10. Esta indicación era extraña porque, en la cultura judía, las mujeres eran quienes generalmente llevaban cántaros de agua, no los hombres. Este detalle hizo que el hombre fuera fácil de identificar. Jesús continuó con sus instrucciones. Decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces se los mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Lucas 22, 11-12. ¿Por qué Jesús actuó con tanto secreto? Jesús sabía que su arresto y crucifixión estaban cerca, y también sabía que Judas Iscariote estaba buscando el momento perfecto para traicionarlo. Si Judas hubiera revelado la ubicación antes de tiempo, los guardias habrían interrumpido estos momentos cruciales. Jesús quería asegurarse de que su mensaje final fuera entregado sin interrupciones. ¿El hombre del cántaro, un código secreto? Muchos estudiosos creen que el hombre con el cántaro de agua pudo haber sido una señal secreta o un contacto previamente acordado. Algunos creen que era un discípulo secreto de Jesús, parte de un grupo más amplio que lo seguía en Jerusalén. Otros piensan que Jesús ya había hablado con el dueño de la casa con anticipación, y este hombre era solo la señal para Pedro y Juan. También se dice que pudo haber sido una estrategia para evitar sospechas, asegurando que solo los discípulos cercanos supieran el lugar exacto. Lo cierto es que esta fue una forma de mantener el lugar oculto hasta el último momento, frustrando cualquier intento de traición anticipada. Un lugar simbólico, el aposento alto. El lugar donde se celebró la última cena no era cualquier sitio. El aposento alto tenía un significado especial en la historia bíblica. Fue el mismo lugar donde los discípulos se reunieron después de la resurrección de Jesús, Hechos 1 y 13. Allí se encontraban cuando descendió el Espíritu Santo en Pentecostés, Hechos 2, 1, 4. Este espacio se convirtió en un punto de encuentro de los primeros cristianos, un sitio donde no solo se celebró la Pascua, sino donde se inició la iglesia primitiva. 2. Los discípulos se disputaban quién era el mayor, un momento de enseñanza profunda en la última cena. En medio de esa noche tan especial, los discípulos comenzaron a discutir sobre quién era el más importante entre ellos. Este hecho, narrado en el Evangelio de Lucas, nos muestra una faceta muy humana de los seguidores de Jesús, quienes, a pesar de haber caminado con él durante 3 años, aún no habían comprendido completamente la esencia del liderazgo en el reino de Dios.
La discusión en plena cena, un momento inesperado. Mientras la mesa estaba servida y Jesús compartía sus últimas enseñanzas con sus discípulos, surgió una discusión que parecía fuera de lugar. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Lucas 10 y 24. La escena es impactante. Jesús estaba a punto de enfrentar la cruz, y sus discípulos, en lugar de meditar en la gravedad del momento, estaban preocupados por su posición y estatus dentro del grupo. Es probable que este debate se encendiera a raíz del orden en el que estaban sentados en la mesa. En la cultura judía, el lugar de honor a la derecha del anfitrión era el más importante, y había un protocolo muy estricto sobre quién se sentaba dónde. Esto demuestra que había una lucha de egos entre los discípulos, y que muchos aún veían el reino de Dios como un sistema jerárquico similar al de los gobiernos terrenales. Incluso la madre de Santiago y Juan había pedido a Jesús que colocara a sus hijos a su derecha e izquierda en su reino, Mateo 20, 20-21, mostrando que esta era una ambición presente en varios de los discípulos. Jesús, con su paciencia y amor, no los reprendió con dureza, sino que aprovechó el momento para darles una enseñanza crucial sobre el liderazgo en el reino de Dios. Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así entre vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige, como el que sirve. Lucas 22, 25-26. Jesús dejó en claro que, en su reino, la grandeza no se mide por el poder o la autoridad, sino por el servicio. Para que entendieran mejor, les dio un ejemplo contundente. Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa, o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Lucas 10 y 27. En otras palabras, Jesús mismo, el Hijo de Dios, no vino a ser servido, sino a servir. 3. Jesús lavó los pies de sus discípulos, un acto de humildad y amor profundo. La escena de la última cena está llena de simbolismo y momentos impactantes, pero uno de los actos más inesperados y poderosos de esa noche fue cuando Jesús se arrodilló y lavó los pies de sus discípulos. Este gesto, que a simple vista puede parecer solo una muestra de hospitalidad, en realidad escondía un mensaje profundo sobre el servicio, la humildad y la purificación espiritual. Veamos por qué este acto fue tan impactante y cómo marcó la vida de los discípulos y la enseñanza de Jesús para toda la humanidad. Contexto cultural: solo los esclavos lavaban los pies. En la cultura judía del siglo I, el lavado de pies era una práctica común, pero tenía un significado muy específico. Las personas caminaban largas distancias con sandalias, por lo que sus pies se llenaban de polvo, barro y suciedad. Era costumbre que, al llegar a una casa, un siervo de bajo rango lavara los pies de los invitados como muestra de hospitalidad y respeto. Bajo ninguna circunstancia un maestro o líder realizaba esta tarea, ya que se consideraba indigna para una persona de alto estatus. Por eso, cuando Jesús se levantó de la mesa, tomó una toalla y comenzó a lavar los pies de sus discípulos, causó un gran impacto en ellos. El Evangelio de Juan nos narra este momento con detalle. Se levantó de la cena, se quitó su manto y, tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla que tenía ceñida. Juan 13, 4-5. El silencio debió apoderarse de la habitación. Los discípulos estaban acostumbrados a ver a Jesús hacer milagros, sanar enfermos y predicar con autoridad. Pero verlo arrodillado, haciendo el trabajo de un esclavo, los dejó completamente desconcertados. Cuando llegó a Pedro, él se negó rotundamente a dejar que Jesús le lavara los pies. «Señor, ¿tú me lavas los pies a mí?» Juan 13, 6. Pedro no podía entender cómo su maestro, el Hijo de Dios, se estaba rebajando de esa manera. Para él, esto era inaceptable. Pero Jesús le respondió con una frase llena de significado. «Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después». Juan 13, 7. Pedro, aún sin entender, insistió.
no me lavarás los pies jamás. Juan 13, 8. A lo que Jesús le respondió con una advertencia impactante. Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Juan 13, 8. Al escuchar esto, Pedro cambió completamente su postura y exclamó: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Juan 13, 9. Este diálogo nos muestra lo difícil que era para los discípulos aceptar el concepto de un líder que sirve en lugar de ser servido. Jesús no solo estaba enseñando humildad con este acto, sino que también estaba dando una lección sobre la purificación espiritual. Después de lavarles los pies, les explicó: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Juan 1 y 10. Jesús también dejó claro que no todos estaban realmente limpios, refiriéndose a Judas Iscariote, quien ya había tomado la decisión de traicionarlo. Este gesto no solo simbolizaba el perdón diario y la renovación espiritual, sino que también era una advertencia de que el pecado aún podía habitar en el corazón de algunos. 4. Juan sabía quién era el que traicionaría a Jesús antes que los demás. En Juan 13, 23-25, se menciona que Juan, el discípulo amado, estaba recostado en el pecho de Jesús durante la cena. Esto era una práctica común en la cultura judía cuando se comía en una mesa baja con cojines. Pedro le hizo señas a Juan para que le preguntara a Jesús quién era el traidor, y Juan, al estar tan cerca, le susurró la pregunta: Señor, ¿quién es? Jesús no respondió en voz alta para que todos lo oyeran, sino que le dio a Juan una señal secreta. Aquel a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Juan 1 y 26. Enseguida, Jesús tomó un pedazo de pan, lo mojó y se lo entregó a Judas Iscariote. Este gesto tenía un doble significado en la cultura judía. Era un gesto de honor y amistad. En las comidas judías, el anfitrión solía mojar un pedazo de pan y dárselo a su invitado de honor. Jesús le estaba dando a Judas un último acto de amor y misericordia. Era la confirmación de que Judas era el traidor. Jesús le mostró a Juan quién lo traicionaría, pero no todos los discípulos comprendieron de inmediato el significado del gesto. 5. Jesús y Judas, el momento del pan mojado y el sello de la traición. Uno de los momentos más impactantes y simbólicos de la última cena fue el instante en que Jesús identificó a su traidor, no con una acusación directa, sino con un gesto de cercanía y honor. Cuando Jesús mojó el pan y se lo ofreció a Judas Iscariote, hizo algo que tenía un profundo significado en la cultura judía. Este acto de amistad y respeto contrastaba drásticamente con la oscura realidad de lo que estaba a punto de suceder. En esta escena se entrelazan amor, traición, destino y la manifestación del poder del mal. El Evangelio de Juan nos relata este momento con detalle. Aquel a quien yo dé el pan mojado, ese es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Juan 1 y 26. En cualquier otra circunstancia, recibir este gesto hubiera sido un gran honor. Pero aquí, el pan mojado se convirtió en un sello de traición. Judas, que ya había tomado la decisión de entregar a Jesús, recibió el pan, pero con él también tomó el peso de su traición definitiva. Un acto de amor frente a la oscuridad. Es impresionante que, incluso en el último momento, Jesús no rechazó a Judas, sino que le ofreció un último acto de amistad y amor. A pesar de que Jesús sabía lo que Judas estaba a punto de hacer, le dio la oportunidad de reconsiderar su decisión. Jesús no lo acusó públicamente ni lo avergonzó delante de los demás discípulos. No lo rechazó, sino que le ofreció un gesto de confianza. No lo detuvo, porque la traición debía cumplirse para que el plan de redención siguiera adelante. Este momento refleja el corazón de Cristo, su amor es tan grande que incluso ofrece misericordia a aquellos que lo traicionan. Pero Judas ya había cerrado su corazón, y su destino estaba sellado. 6. Satanás entra en Judas, la decisión irreversible. El versículo que sigue es uno de los más inquietantes del relato. Y después del bocado, Satanás entró en él.
Juan 1:27. Aquí vemos un cambio radical en Judas. Hasta este momento, había sido un discípulo de Jesús, aunque lleno de dudas y ambiciones personales. Pero al recibir el pan mojado sin arrepentirse, abrió completamente la puerta para que el mal tomara control de su vida. No fue una posesión involuntaria, sino el resultado de su propia elección. Judas ya había decidido traicionar a Jesús, pero en este momento, su decisión se convirtió en un punto de no retorno. Satanás lo usó como instrumento para ejecutar su plan contra el Hijo de Dios. Aquí vemos una profunda enseñanza espiritual. Cada elección nos acerca más a Dios o nos aleja de Él. Judas eligió su camino, y en lugar de volverse a Jesús en arrepentimiento, entregó su alma a las tinieblas. Jesús da la última orden a Judas. Después de este dramático momento, Jesús miró a Judas y le dijo: «Lo que vas a hacer, hazlo pronto». Juan 1:27. Esta frase tiene un doble significado. Jesús sabía exactamente lo que estaba a punto de suceder. No estaba sorprendido ni asustado. La traición formaba parte del plan de redención. Le ordenó a Judas que actuara rápidamente, dejando claro que todo estaba bajo su control. No era Judas quien dominaba la situación, sino Jesús. Los demás discípulos no entendieron el significado de estas palabras. Algunos pensaron que Judas iba a comprar provisiones para la fiesta, ya que él era el tesorero del grupo. Pero Judas sabía muy bien lo que debía hacer. Y entonces se levantó y salió de la habitación, dejando atrás la luz para entrar en la oscuridad. El Evangelio de Juan nos da una frase impactante. Y cuando él salió, era ya de noche. Juan 1:30. Este detalle no es solo una referencia al tiempo del día. Es un símbolo del estado espiritual de Judas. Salió de la presencia de Jesús para caminar en la oscuridad del pecado y la traición. Abandonó la luz del Maestro para entrar en la noche de su propia condenación. Esa noche no solo fue física, sino también espiritual. 7. Pedro juró lealtad, pero Jesús predijo su negación. En la última cena, en medio de la solemnidad del momento y de las palabras de despedida de Jesús, Pedro se levantó con fervor y proclamó su lealtad inquebrantable. Aseguró que nunca lo abandonaría, que daría su vida por él si fuera necesario. Pero Jesús, con su mirada llena de amor y conocimiento divino, le hizo una revelación devastadora. De cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Mateo 26:34. Para Pedro, esto era inconcebible. ¿Cómo podría negar al Maestro a quien había seguido con tanta pasión? Sin embargo, en cuestión de horas, la profecía se cumpliría con una precisión desgarradora. Este episodio es uno de los más impactantes y aleccionadores de la Biblia. No solo nos muestra la fragilidad humana, sino también la inmensa misericordia de Jesús ante la caída de aquellos que lo aman. Durante la última cena, mientras Jesús hablaba de su inminente arresto y de que todos sus discípulos lo abandonarían, Pedro no pudo soportarlo y respondió con determinación: «Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré». Mateo 26:33. Pedro no era un hombre cobarde. En su corazón, estaba realmente convencido de que jamás abandonaría a Jesús. Creía que su amor y compromiso eran más fuertes que cualquier miedo. Pero Jesús, conociendo el corazón humano mejor que nadie, sabía que Pedro no estaba preparado para la prueba que vendría. «Pedro, te digo que esta misma noche, antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces». Lucas 10:34. Para Pedro, estas palabras debieron sonar como una traición a su propia identidad. Él era el más valiente, el más decidido, el que nunca daría un paso atrás. Sin embargo, en cuestión de horas, se vería cara a cara con su propio destino. 8. Jesús y sus discípulos cantaron un himno antes de irse. En medio del ambiente solemne y cargado de emociones de la última cena, hubo un momento de adoración que muchas veces pasa desapercibido.
Antes de salir hacia el monte de los olivos, Jesús y sus discípulos entonaron un himno, Mateo 26, 30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Mateo 26, 30. Este detalle, aunque breve, es sumamente significativo. Nos muestra la profunda conexión de Jesús con las tradiciones judías, su amor por la adoración y el poder que tiene la alabanza incluso en los momentos más difíciles. ¿Qué himno cantaron? ¿Por qué lo hicieron? ¿Qué significado tenía este acto en medio de una noche tan crucial? Vamos a explorar el poderoso simbolismo detrás de este momento. 9. El himno que cantaron, el Halel. Los evangelios no especifican qué canto elevaron Jesús y sus discípulos, pero todo indica que fue el Halel, una serie de salmos, Salmos 113 a 118, que eran recitados o cantados en la Pascua. El Halel era una parte esencial del ritual pascual judío. Se entonaba en dos momentos clave durante la cena. Antes de la comida, cantaban Salmos 113 y 114. Al final de la cena, después de la cuarta copa de vino, cantaban Salmos 115 a 118. Dado que este último canto ocurría justo antes de concluir la celebración, es muy probable que este haya sido el himno que Jesús y sus discípulos cantaron antes de partir. Los salmos del Halel exaltaban la grandeza de Dios y su fidelidad en la historia de Israel. Hablaban de la liberación de Egipto, del amor eterno del Señor y de la confianza en su salvación. Ahora, imaginemos la escena. Jesús, completamente consciente de lo que estaba a punto de ocurrir, cantando alabanzas a Dios. Sus discípulos, sin entender completamente lo que venía, entonando palabras de esperanza y victoria. Este no era solo un acto litúrgico, sino una proclamación de confianza en el Padre en medio de la tormenta que se avecinaba. 10. El desenlace final de la última cena. De repente, en la oscuridad de la noche, Judas Iscariote apareció acompañado de un grupo armado con espadas y palos, enviados por los principales sacerdotes. Se acercó a Jesús y lo besó en la mejilla, la señal acordada para identificarlo, Mateo 26, 48-49. Los soldados se abalanzaron sobre Jesús y lo arrestaron. Pedro, en un intento de defenderlo, sacó su espada y cortó la oreja de Malco, siervo del sumo sacerdote. Pero Jesús lo reprendió y sanó la herida de Malco, diciendo: «Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán». Mateo 26, 52. Ante la detención de Jesús, sus discípulos huyeron en pánico, cumpliendo la profecía de que serían dispersados, Marcos 2 y 50. Incluso un joven, que algunos creen que era Marcos, escapó dejando su manto atrás y huyendo desnudo, Marcos 14, 51-52. Desde Getsemaní, Jesús fue llevado ante Anás, el ex sumo sacerdote, y luego ante Caifás, el sumo sacerdote en funciones. Allí comenzaron los interrogatorios y los falsos testimonios en su contra. Mientras tanto, Pedro, que había seguido a Jesús de lejos, estaba en el patio del sumo sacerdote, y tal como Jesús había predicho, lo negó 3 veces antes de que el gallo cantara. Este fue el inicio de la serie de juicios que culminarían en la crucifixión de Jesús al día siguiente. La última cena no fue solo una reunión entre amigos, ni una simple cena de despedida. Fue el momento en que Jesús estableció el nuevo pacto entre Dios y la humanidad, un pacto que cambiaría el destino de la historia para siempre. Cada palabra, cada acción de Jesús en aquella noche, tenía un significado profundo. Desde el lavamiento de pies, pasando por la entrega del pan y el vino, hasta sus palabras finales y la predicción de su traición, todo estaba alineado con el propósito divino. Gracias por tomarte el tiempo de ver este vídeo, reflexionar y aprender más sobre la última cena y el mensaje eterno de Jesús. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te animo a compartirlo con alguien que necesite conocer más sobre el amor de Dios. Déjanos tu comentario, ¿qué enseñanza de la última cena ha impactado más tu vida? Nos encantaría saber tu opinión. No olvides suscribirte para seguir aprendiendo más sobre la palabra de Dios y cómo aplicarla en tu vida diaria.
Que Dios te bendiga abundantemente y que el mensaje de la última cena renueve tu fe, fortalezca tu espíritu y te recuerde que en Cristo siempre hay esperanza. Nos vemos en el próximo mensaje. Shalom.